Esto es Libertad de Opinión, un programa donde hablamos sin censura. Hoy vamos a hablar sobre el periodismo, cómo está el periodismo en San Luis Potosí y cómo está funcionando la Comisión de Atención a Víctimas creada en el Congreso del Estado. ¿Cómo está el periodismo actualmente en San Luis Potosí? ¿Cómo funciona esta dichosa Comisión de Atención a Víctimas en el Congreso del Estado? De eso vamos a hablar esta mañana. Soy Lupillo González y recuerden que aquí siempre hablamos las cosas como son, sin censura. Y para eso también tengo de invitado a mi estimado amigo Samuel Estrada, periodista ya desde más de una década en los medios de comunicación, al cual le agradezco enormemente que nos acompañe esta mañana para platicar las cosas sin censura con usted. Mi querido Samuel, muchas gracias. No, gracias, Lupillo, a ti por la invitación. Pues rápido, se fueron más de 10 años de tu vida dedicada al periodismo. Me gustaría empezar preguntándote, mi estimado Samuel, dos cosas. En concreto, a ti y luego de manera general. ¿Cómo has visto el periodismo cuando empezaste tú hace más de 10, 12 años? ¿Cuáles eran tus expectativas? ¿Cómo veías a los medios de comunicación? ¿Cómo estaban las redes sociales en ese tiempo? ¿Qué rol han ido jugando? ¿Y cómo lo ves actualmente y cómo están las cosas? No, pues aparentemente es poco tiempo, pero en 10 años ha cambiado bastante. Yo empecé en el periodismo casi de casualidad, porque empecé mi servicio social en un medio de comunicación y de ahí... ¿Y te gustó? Me gustó y le seguí. Bueno, ahora digamos que como lo veo el periodismo, es como una herramienta que tiene la sociedad de control, ¿no? De contraloría de pesos y contrapesos para controlar sobre todo pues, a los poderosos, a los que tienen el poder, y uno al exhibir lo que están haciendo, lo que no están haciendo, pues puedes dar cuenta cuando están cumpliendo con la ley, cuando no están cumpliendo con la ley. Entonces esa ha sido como mi motivación. Después, en aquellos años, pues no había las redes sociales y se le priorizaba mucho al periodismo escrito, tenían mucho poder los periódicos. Las columnas, ¿no? Las columnas, y tenías tiempo de digerir la información, escribirla. Pero después de, no sé, ¿qué sería? 5 años para acá, surgieron las redes sociales y fue un boom completo. Entonces yo lo he llamado la badabunización de los medios, porque han priorizado el tema del entretenimiento por encima de la información, y todo es así, rápido. Necesito la nota ya, la información ya, y entre más clics tenga es mejor, y eso va ido en demérito de la información como tal. Pero al margen de eso, pues ser periodista siempre ha sido complicado, precisamente por el tema de exponer a los poderosos, y cuando expones a los poderosos, pues hay consecuencias. Pero la mayoría de los medios tradicionales, bueno, pues con su nombre lo dice, no son tradicionales, cuestionan poco realmente, hacen poca investigación, digamos, los que normalmente e históricamente han sido, son como los medios independientes, son los que como que se avientan más, ¿no? Y que, así como tú dices, muchas veces muchos periodistas saben su rol, tienen muy claro el rol ante la sociedad, que son ese canal para dar a conocer muchas cosas. Pero actualmente, en el 2022, mi estimado Samuel, ¿cómo ves tú el periodismo en San Luis Potosí? Desafortunadamente está muy ligado al tema de la comercialización, y entonces pues obviamente para los dueños de los medios pues es importante poder seguir manteniendo sus medios, y eso en consecuencia pues tiene que los periodistas no tienen toda la libertad para poder hacer tal o cual reportaje, porque la mayor parte de la financiación viene de los propios gobiernos. Es difícil que empresas privadas mantengan ellos solos a los medios de comunicación. Bueno, y hay algunos casos que están vigentes, y eso es lo que ha permitido pues estos contrapesos. Analizando también, mi estimado Samuel, en esta nueva legislatura que llega en esta nueva etapa, se crea una comisión de atención a víctimas, de atención a periodistas en el Congreso del Estado. Pero hemos visto que muchas de estas comisiones, a veces, el diputado que integra estas comisiones, yo lo he visto, muchas veces no conocen del tema, o sea, que a veces
el que les den a ciertos diputados unas comisiones, a veces como un castigo, ¿no? Son cuotas. Son cuotas o de que a ver a quién metemos ahí. No, a mí no, pues órale, ¿no? Y pasa con, por ejemplo, con la Comisión de Transparencia, ¿verdad? O sea, no le entienden al tema, no están comprometidos, y entonces crear muchas comisiones como que se convierte lamentablemente en algo ocioso y es una pérdida para la sociedad. Pero desde tu óptica, ¿qué es lo que nos platican en el Congreso? ¿Por qué se crea esta comisión? ¿Tú cómo la entiendes? ¿Cuál es la función y que realmente cuáles son sus alcances? Mira, no es la primera vez que existe una comisión de atención a periodistas en el Congreso del Estado. Tienes razón. Ya existía. Desde hace dos legislaturas. Y después la eliminaron. Y de hecho, por eso en el mecanismo estatal de protección a periodistas, quien es el representante del Congreso del Estado es la Comisión de Derechos Humanos, porque cuando se hizo ese reglamento no existía la de atención. Pero el que no haya y que sí haya, ¿cuál es la diferencia? Pues esa risa me contestó todo. Creo que está por verse, Lupillo. Todavía no alcanzamos a ver esto porque es muy nueva. Al momento yo no podría decir que hay una gran diferencia. Lo que se han dedicado a hacer es hacer mesas en el interior del Estado, escuchar a los compañeros periodistas. Eso pues, me parece bien, que se les escuche, que se vaya a los lugares donde están ellos, no que todo se concentre aquí en la capital. Pero de ahí a que se haya hecho algo al respecto sobre las peticiones que ellos tienen, pues todavía hay mucho trecho. Y aquí lo que es muy cuestionable, mi estimado Samuel, es que ¿cómo puede ser posible que un diputado, una diputada que pueda integrar una comisión de atención al periodista piense que se le va a atender o que ahí se van a atender realmente temas solamente para el periodista que es cómodo, para el que no critica, para el que no señala, para el que no denuncia? Y creo que aquí hay que entender los mecanismos de protección a periodistas, por eso se hacen, porque vas a defender el periodista que es incómodo, el periodista que denuncia, el periodista que dice los que otros callan, el periodista que muestra la corrupción, los excesos, los abusos. Ese es el que tiene riesgo, ese es el que es vulnerable, ese es el que es atacado, ese es el que recibe ataques. Los que no, pues no van a tener problema. Y entonces yo creo que ahí hay una mala interpretación y ya se vio, por ejemplo, con diputadas como Emma Saldaña, como la propia Liliana Flores, la diputada Liliana Flores, que no han entendido que ellas son personajes públicos, que son diputados y que son sujetos de cuestionamientos y que cada peso de recurso que utilicen, ellas pueden pensar, yo lo estoy haciendo bien. Pero si de la ciudadanía y un periodista te está diciendo no lo estás haciendo bien, bueno, debes de tener esa madurez de entender de lo que es el escrutinio. Y si desde la comisión hay un señalamiento en contra de periodistas, ¿cómo los vas a poder defender? Sí, desafortunadamente creo que el origen de todo esto es que no se ha podido entender cuál es la función del periodismo. A lo mejor no quiero hacer un señalamiento particular, pero hay algunos de quien lo integran, no tienen un conocimiento específico y piensan que nada más es gente que les va a criticar por cualquier cosa, por cuestiones personales, por cuestiones de dinero, y no están viendo el panorama más amplio, la función que tiene el periodismo como control social, control de los recursos públicos, y a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero sobre todo los diputados que integran este tipo de comisiones son los que tendrían que tenerlo más claro. Exacto. Sí. Son los obligados a estar sensibilizados y entender. Es como si alguien que integrara la Comisión de Derechos Humanos y estuviera a favor de alguien que viola los derechos humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sí como que no entiende uno esta cuestión. Nuestro compañero Gus Rodríguez también se dio la tarea de analizar este tema y regresando nos va a dar su punto de vista. Estamos hablando sobre cómo está el periodismo en San Luis Potosí y qué función realmente va a tener esta comisión de atención a periodistas en el Congreso del Estado, que está integrado por está presidida por el diputado Eloy Franklin, está también la diputada Yolanda Cepeda, está la diputada Liliana Flores, está la diputada Emma Saldaña y está este diputado del PT. Samuel, si me ayudas, el diputado del PT.
y Sáiz, ¿sí? Integran esta comisión. Gustavo Rodríguez, Guts, ¿qué nos platicas? ¿Cómo percibes tú desde la óptica ciudadana esta comisión de atención a periodistas? Bueno, pues creo que es necesaria porque realmente todos los servidores públicos pues necesitan escuchar críticas, ¿no?, sobre su trabajo. Entonces, obviamente hay periodistas que pues suelen ser incómodos o hasta prensa opositora. Entonces, es necesario que existan estas comisiones para que realmente exista una protección hacia estos periodistas pues incómodos para el gobierno. Entonces, yo como ciudadano es necesario que exista esta comisión para que porque el trabajo del periodismo es muy importante para la sociedad. Realmente sin el periodismo los ciudadanos no sabríamos muchas cosas que pasan. Entonces es necesario que exista eso. Ahora, que si funciona esta comisión o no funciona o sus facultades pues realmente no tienen peso, pues bueno, eso ya es diferente. Pero ¿cómo poder integrar una comisión? ¿Qué perfil debe tener el diputado o diputada que esté en una comisión de atención a periodistas? Pues para empezar, conocer qué es el periodismo, ¿no? Tienen que conocer qué es y pues realmente pues sí tener ¿cómo se puede decir? Tener ese ¿sensibilidad? Ajá, sensibilidad hacia el periodista, porque si realmente si tú integras la comisión de estatal de atención a periodistas, pero tú eres un servidor público ajeno a eso, ajeno al tema, y de hecho hasta te sientes atacado por cualquier cosa, pues mejor no estés en esa comisión. O sea, tienes que sensibilizarte con ellos. Debes de ser tolerante a la crítica, debes de entender que el periodista que va a recurrir a la comisión de atención, pues es un periodista que es crítico, que es incómodo, que publica lo que otros callan, y que si a ti te molesta el trabajo de él y estás dentro de la comisión, pues creo que ya perdimos completamente la lógica de integrar esta comisión. ¿Es así? Claro, exactamente. Y desde la sociedad, ¿qué le exigirías tú entonces a esta comisión? Pues, bueno, primero que dejen trabajar a los periodistas. O sea, que respeten sus espacios en los que ellos, porque realmente si hay libertad de expresión, pues que en esa libertad de expresión, claro que va a haber críticas, también va a haber cosas buenas, pero sí realmente el periodismo, por lo regular, no se va a poner a aplaudir al gobierno. O sea, realmente el periodismo debe ser veraz, debe ser es una labor. Entonces yo sí esperaría que esta comisión pues los dejara trabajar pero sobre todo proteger. ¿Y por qué proteger? Porque no hay que olvidar que en México la profesión del periodismo es de las más, no sé si es la más... No, México es el país más difícil para ejercer el periodismo, más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo. En el mundo, o sea, ni siquiera Afganistán, ni siquiera países donde hay guerra, ¿no? Ajá, donde hay guerra. Entonces, aquí creo que si tomamos ese factor en cuenta, pues realmente sí se le debe de apoyar mucho a esta labor. Y lamentablemente, como comentaba Samuel Estrada en el primer bloque, mucha gente malentiende esta cuestión. Sucedió con un exdiputado de tristes recuerdos para los potosinos, que una vez le cuestionó a los medios, le dijo: yo como Congreso no pagamos para que nos peguen. O sea, desde ahí vemos cómo conciben la idea muchas veces los diputados, de que creen que si meten publicidad en algún medio de comunicación, ese medio va a tener que callar, ya no debe de tener críticas. Obviamente, los que andamos en el periodismo independiente, pues ahí sí muchísimo menos, porque saben que nunca comercializamos, y eso pues también nos ayuda a tener más libertad. Pero por lo mismo, al tener más libertad, también sufrimos muchos más ataques, y luego la propia integrantes de esta comisión se ponen a atacar al propio periodista. Pues entonces ¿para dónde me hago, no? ¿Por qué? Pues porque no quieren que el periodista los cuestione. Ellos creen que van a respaldar o van a apoyar al periodista que es cómodo, al que les aplaude, al que aunque hacen malas cosas, de todos modos publica que está bien hecho. Pues no, está mal la situación. Mi estimado Gus Rodríguez, te agradezco. La próxima semana nos vemos con tu trabajo que haces también en la calle, platicando con la gente, con el sentir, y aquí nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias, mi estimado Gustavo. Vamos a un corte y regresamos así para concluir el programa Libertad de Opinión de esta mañana.
Bueno, pues esta mañana hemos analizado sobre cómo está el periodismo, qué tanto han influenciado las redes sociales al periodismo. Y ya lo comentaba Samuel, hoy los medios de comunicación viven una dinámica rapidísima. Los periodistas ya no tienen mucho tiempo a veces de hacer el periodismo de investigación, que lleva muchísimo tiempo, y tal vez esa ha sido una de las ventajas que tenemos nosotros como organización ciudadana. Estoy hablando de Ciudadanos Observando, de que como lo hacemos más por amor al arte, nosotros trabajamos en otra cosa y le dedicamos un poco de tiempo a esto y no estamos presionados con lo de tenemos que publicar esto, y por eso nos ha ayudado a veces a sacar muy buenas investigaciones periodísticas que a veces nos llevan un año, y luego vemos que existen muchos obstáculos, mi estimado Samuel. Además de lo que tú ya platicabas, para el periodismo hay muchas barreras para poder obtener la información, porque lamentablemente en el tema del acceso a la información pública vemos cómo todavía hay muchas barreras, cómo hay muchos ayuntamientos, gobiernos que se niegan a publicar información. Entonces recurres a entrar a una página donde en teoría la ley de transparencia te va a obligar a publicar cosas y tú como periodista vas a obtener información de ahí, pero como no está, entonces metes una solicitud de información, te entregan una información falsa, te entregan información pixeleada que no se ve nada, entonces tú metes tu queja ante el organismo que es garante de que se cumpla con la ley, como lo es la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, lo que es la CEGAIP, y tardan a veces hasta 3 años en resolver, y sí, se las ganas todas, pero nos ha pasado que nos entregan información de ayuntamientos que ya no están, de gobiernos que ya no están, pues entonces se pierde, ya no hay vigencia en todo esto. Entonces yo creo que vean cuántos obstáculos se va uno encontrando como periodista, pero en el caso de las redes sociales, Samuel, yo creo que hay un riesgo, ¿no? A ver si tú estás de acuerdo. Hoy cualquier noticia vuela. Y yo recuerdo que antes los medios de comunicación también eran como muy respetuosos de una nota que sacaba otro medio. Es decir, un medio sacaba ahorita una nota en la mañana de un avionazo, ¿no? ¡Pum! Sí, sí, sí. Y todos los demás medios respetaban al medio que le había sacado. El día de hoy no. Hay una nota que saca un periódico y en 15 minutos la saca otro, en 5 el otro. Entonces ya también como usuario, como ciudadano que busca información, la misma nota ya la encuentras en todo, sí, sí, sí. Y te suena tu celular y te llega por WhatsApp. Pero eso también, Samuel, ha provocado una desinformación terrible, y muchos medios también es a veces ya tan difícil detectar cuando una nota ya no es cierta y cuando es algo doloso. Sí. También cuando hay algo, porque hay gente que se dedica a crear notas falsas y sabe que muchos medios sí van a caer y lo publican, pero ¿cómo trabajar ante este mar de información y de desinformación, Samuel? Sí, pues a pesar de la vorágine de tener que trabajar a mucha velocidad, pues los periodistas tienen que ser muy analíticos, de saber bien las fuentes, de saber qué sucede, qué no sucede. Ya cuando no tienes una fuente muy clara, ser muy sospechosistas de lo que se está publicando y de lo que no. Y también, pues la gente, ¿no? El espectador, la audiencia, también a la hora de revisar los medios, también tiene que ser muy crítica y discriminar cuando hay una nota, a lo mejor cuando hay una nota muy, muy espectacular, dudar de entrada. Pero aquí la cosa es que te digo, hay ante tanta rapidez, también el consumidor de noticias no lee la nota completa. Entonces, con los titulares. Entonces también los titulares no te dan a veces el contexto real. Y a veces también por vender la nota es muy espectacular el cabezal y ya cuando la lees dices, oye, es que no dice esto, ¿no? Entonces, qué difícil a veces ante esta inmediatez, ¿no? Sí, sí, pues el mismo tema de ir por los clics te obliga a ser mucho más atractivas las cabezas. Y ya cuando alguien entró a tu nota, ya con eso ya la hiciste, no importa que la haya leído o no. Pero fíjate, yo me he puesto a analizar a los diferentes medios de comunicación, que bueno, pues ahora ya casi todo va a tender a lo digital. Lo impreso no se tiene que perder, pero cada vez es menos, ¿no? Y la inmediatez, todos leemos, nos vamos rápido. Y entonces yo veo que los que están buscando generar likes para decirle a su anunciante, mira, a mí sí me ven, yo me he puesto a analizar y lamentablemente, ¿qué es lo que vende? La nota roja. O sea, muchos medios están
con tal de sacar notas, se van mucho, y yo incluso lo he escrito en mis columnas, que o son nota roja, o sacar que este cuate al que siempre golpean y que anda tirando patadas de bicicleta, ¿cómo se llama? Sí. Las del espectáculo, Adame. Alfredo Adame. Y, o sea, como que ya son clichés ya muy utilizados para vender. Pero ahí también mi pregunta es, Samuel, ¿qué tanto tiene la culpa el medio y qué tanto también tiene la audiencia? Porque entonces tenemos una audiencia muy poco exigente, que pones una investigación buena, sacas algo de mucho valor y es muy poco vista, pero sacas al señor con patadas de bicicleta y tienes 150,000 likes. Sí, pues yo creo que un poco de las dos cosas. También es responsabilidad del medio, pues aunque sean investigaciones de largo aliento, pues hacerlo lo más atractiva posible. Pero también tú como audiencia tienes que saber que para qué te quieres informar, ¿no? ¿Quieres informar nomás para perder el tiempo o porque verdaderamente quieres informarte para saber qué está pasando en tu ciudad, en tu país, en tu estado? Pero sí yo veo que esta competencia brutal del te gano el like, sea a costa de lo que sea, ha demeritado la calidad en el periodismo. No sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, ha tendido a eso porque los ha obligado a los dueños y posteriormente a los periodistas a buscar el like por el like. Sí. Y bueno, pues todo esto nos tiene que dejar también una lección como consumidores. La recomendación es tratar de analizar siempre la nota, no ir nada más con el cabezal, sino también leer la columna, ser más exigentes también como consumidores, porque si somos exigentes como consumidores, vamos a obligar a que los medios cada día nos entreguen más material de calidad que las patadas de bicicleta. Mi estimado Samuel Estrada, te agradezco muchísimo y reconozco tu trabajo. Me encanta que siempre has sido un periodista también crítico, que eres incómodo. A lo mejor tampoco te van a querer ni recibir ni ver ahí en la Comisión de Atención a Periodistas, porque tú tampoco eres cómodo, y luego vienes y te juntas conmigo, pues esto ya se descompuso. Mi estimado Samuel, muchas gracias. Muchas gracias, Lupillo, por el espacio. Muchas gracias también a mi querido Gus Rodríguez, compañero también, que ha externado su punto de vista y su opinión. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Libertad de Opinión, donde hablamos las cosas como son, sin censura.